La mayoría de las personas cree que la seducción es cuestión de apariencia, dinero, belleza, carisma natural. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué hay personas comunes que atraen a cualquiera, mientras otros con todo a su favor son ignorados? Aquí es donde entra una idea incómoda. La seducción no es lo que parece, no es sobre gustar, es sobre influir. Y hace siglos, un hombre ya lo entendía mejor que nadie. Nicolás Maquiavelo no hablaba de citas, pero sí entendía algo mucho más profundo. Cómo controlar percepciones, cómo mover emociones y cómo hacer que otros actúen sin darse cuenta. Eso es poder. Y la seducción es una de sus formas más sutiles, porque cuando alguien se siente atraído por ti, baja sus defensas, te escucha más, confía más y poco a poco empieza a moverse en tu dirección. Pero aquí está el problema. La mayoría lo hace todo al revés. Intentan impresionar, intentan agradar, intentan ser aceptados y sin saberlo, destruyen cualquier posibilidad de atracción. Entonces la pregunta es, ¿qué hace realmente a alguien irresistible? ¿Qué hace que una persona entre a una habitación y sin decir mucho capte toda la atención? En este video vas a descubrir los principios ocultos de la seducción, no desde el romance superficial, sino desde la psicología, el poder y la estrategia. Y cuando entiendas esto, vas a ver la atracción de una forma completamente diferente. Hay una mentira que ha destruido la vida social de millones de personas, y es esta: para seducir, tienes que ser perfecto. Perfecto físicamente, perfecto al hablar, perfecto en todo momento. Pero esa idea no solo es falsa, es exactamente lo que te hace menos atractivo. Porque cuando intentas ser perfecto, dejas de ser humano. Te vuelves predecible, tenso, artificial, y nada mata más la atracción que la sensación de esfuerzo. Aquí es donde la mayoría falla. Intentan impresionar constantemente, hablan demasiado, explican demasiado, intentan demostrar su valor, pero en el proceso se sobreexponen. Y cuando alguien se sobreexpone, pierde poder. Nicolás Maquiavelo lo entendía perfectamente. El poder está en lo que no muestras, porque lo visible se vuelve común, pero lo oculto genera intriga. Piénsalo así. Cuando conoces a alguien que lo dice todo desde el inicio, ¿qué queda por descubrir? Nada. Y sin misterio, no hay interés. La atracción no crece con la información, crece con la incertidumbre. Por eso las personas más atractivas no son las que más hablan, son las que saben cuándo callar. No buscan aprobación, no necesitan demostrar nada. Y eso crea una percepción muy poderosa, porque cuando alguien no intenta impresionarte, automáticamente parece más valioso. Aquí entra un principio clave de la psicología. Lo que es difícil de entender parece más importante. Lo que no es fácil de obtener parece más deseado. Y sin darte cuenta, empiezas a invertir más atención en esa persona. Empiezas a pensar en ella, a analizarla, a querer entenderla. Y en ese momento, el juego ya cambió. Porque la seducción real no ocurre cuando tú persigues. Ocurre cuando la otra persona empieza a pensar en ti. Si tuvieras que resumir la seducción en un solo principio, sería este: las personas no se enamoran de lo que eres, se enamoran de cómo las haces sentir. Y aquí es donde la mayoría pierde el juego, sin darse cuenta, porque están obsesionados con mostrarse, mostrar su valor, mostrar su inteligencia, mostrar todo lo que tienen. Pero la seducción real no funciona así, funciona al revés. Nicolás Maquiavelo entendía algo clave sobre el poder. Las emociones siempre dominan a la lógica. No importa lo que digas,
importa lo que provocas. Por eso, las personas más influyentes no intentan convencer, crean experiencias, saben cómo hacer que alguien se sienta especial sin decirlo directamente, saben cómo generar tensión sin forzarla y sobre todo, saben cómo jugar con las emociones. Aquí entra un concepto poderoso, la montaña rusa emocional. Si eres siempre igual, aburrido, si eres siempre intenso, agotador, pero si generas contrastes, interés, distancia, calidez, misterio, entonces creas algo mucho más fuerte, adicción emocional, porque el cerebro humano no se engancha a la estabilidad, se engancha a la variación, a lo impredecible. Por eso alguien puede olvidarte en un día o no poder sacarte de su cabeza en semanas. No depende de quién eres, depende de lo que generas. Y aquí viene la parte incómoda. La mayoría de las personas busca aprobación constante. Responden rápido, están siempre disponibles, siempre dicen que sí, y sin saberlo, eliminan toda tensión, se vuelven previsibles, y lo previsible no seduce, lo impredecible sí. Eso no significa manipular de forma negativa. Significa entender el juego, entender que la atracción no es lineal, es dinámica. Y cuando aprendes a controlar ese ritmo, cuando sabes cuándo acercarte y cuándo retirarte, cuando sabes cuándo hablar y cuándo callar, entonces dejas de perseguir la atención y empiezas a generarla. Porque en ese punto ya no estás intentando gustar, estás controlando la experiencia. Hay algo que todas las personas irresistibles tienen en común. No son completamente accesibles. No puedes leerlas fácilmente. No puedes predecirlas. Y nunca sientes que ya las entiendes del todo. Y eso no es un accidente. Es estrategia. Nicolás Maquiavelo decía que el poder depende de la percepción, no de lo que eres, sino de lo que otros creen que eres. Y el misterio amplifica esa percepción, porque cuando no tienes toda la información, tu mente empieza a llenarla por sí sola. Empiezas a imaginar, a suponer, a idealizar, y en muchos casos, la versión que creas en tu cabeza es mucho más poderosa que la realidad. Ese es el efecto del misterio. Ahora piensa en esto. Cuando alguien responde siempre al instante, cuando cuenta toda su vida en una conversación, cuando siempre está disponible, ¿qué sientes? Comodidad, tal vez, pero no intensidad, no intriga, no deseo, porque ya sabes todo. Y cuando ya sabes todo, no hay razón para seguir explorando. La seducción muere en la certeza, pero vive en la duda. Por eso las personas más atractivas no se explican demasiado, no revelan todo de inmediato, no buscan ser completamente entendidas, no porque estén jugando, sino porque entienden algo clave. El interés necesita espacio para crecer. Si lo llenas todo, lo asfixias. Si dejas espacio, lo expandes. Aquí entra un error muy común: pensar que hablar más conecta más, pero en realidad, escuchar más conecta más, observar más seduce más, porque cuando hablas menos, das espacio a que la otra persona invierta. Y cuando alguien invierte tiempo, energía, pensamiento, empieza a involucrarse emocionalmente. Y en ese punto, ya no eres tú quien intenta seducir, es la otra persona quien empieza a sentirse atraída. El misterio no es ocultar por ocultar, es saber qué mostrar y qué guardar, es entender que no todo debe ser revelado, porque lo más poderoso siempre está parcialmente oculto. Hay una fuerza invisible que controla casi todas las interacciones humanas. La necesidad de validación, todos la sentimos. Queremos ser vistos, reconocidos, aprobados, y la mayoría de las personas vive persiguiendo eso. Buscan atención constantemente, mensajes rápidos, respuestas inmediatas, intentos constantes de agradar. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más buscas validación, menos atractivo te vuelves. Y cuanto menos la necesitas, más poderoso pareces. Nicolás Maquiavelo lo habría entendido perfectamente. Quien controla la atención
controla el poder. Porque la atención es un recurso limitado, y lo que es limitado se vuelve valioso. Ahora piensa en esto. Si alguien te da atención todo el tiempo, sin que tengas que hacer nada, ¿cuánto la valoras realmente? Poco. Pero si esa misma atención aparece, desaparece y no siempre está garantizada, entonces cambia todo. Empiezas a prestarle más importancia, a cuestionarte, a pensar más en esa persona. ¿Por qué? Porque el cerebro odia la incertidumbre y hará lo que sea necesario para resolverla. Aquí es donde entra uno de los errores más comunes. Dar demasiado rápido. Atención constante, disponibilidad total, interés obvio. Y aunque parezca contradictorio, eso reduce tu valor percibido, porque no hay esfuerzo, no hay inversión. Y sin inversión, no hay apego. Las personas valoran más lo que tienen que ganar, no lo que reciben gratis. Por eso, las personas más magnéticas no ignoran, pero tampoco persiguen. No están disponibles todo el tiempo, pero tampoco desaparecen por completo. Controlan el ritmo. Y al hacerlo, controlan la percepción, porque cuando alguien no depende de tu validación, automáticamente parece más seguro, más estable, más atractivo y lo más importante, te obliga a moverte hacia ellos. La seducción no se trata de llamar la atención a toda costa, se trata de hacer que la otra persona quiera darte la suya. Antes de que digas una sola palabra, tu cuerpo ya habló por ti. Tu postura, tu mirada, tu tono de voz, todo está comunicando algo. Y la mayoría de las personas ni siquiera es consciente de ello. Aquí está la realidad. Puedes decir lo correcto, pero si tu cuerpo dice lo contrario, la otra persona va a creerle a tu cuerpo, no a tus palabras. Nicolás Maquiavelo entendía que la percepción lo es todo, y el lenguaje corporal es percepción pura. Ahora piensa en esto. Una persona insegura suele evitar la mirada, hablar rápido, moverse demasiado, buscar aprobación constantemente. Y aunque no diga nada, todo eso se siente, se percibe. Por otro lado, alguien con presencia no necesita hacer mucho. Habla despacio, se mueve con calma, mantiene contacto visual sin forzarlo, no busca impresionar. Y por eso, impresiona. Aquí está la clave. No se trata de controlar cada movimiento. Eso te volvería artificial. Se trata de algo más profundo, tu estado interno. Porque cuando realmente te sientes seguro, tu cuerpo lo refleja automáticamente. Tu voz se vuelve más firme, tus movimientos más tranquilos, tu presencia más sólida. Y eso no se puede fingir por mucho tiempo. Por eso, la verdadera seducción no empieza afuera, empieza dentro, en cómo te percibes, en cómo te valoras. Porque cuando no necesitas demostrar nada, cuando no buscas validación constante, tu lenguaje corporal cambia. Y sin darte cuenta, empiezas a comunicar algo mucho más poderoso que palabras. Control. La mayoría de las personas va a pasar toda su vida creyendo que la seducción es cuestión de suerte, de apariencia, de dinero, de decir las palabras correctas. Pero ahora sabes la verdad. La seducción es poder, es entender cómo funcionan las emociones, cómo se construye la percepción y cómo pequeñas acciones cambian completamente la forma en que otros te ven. Nicolás Maquiavelo nunca habló directamente de seducción, pero entendía algo más importante. Las personas no reaccionan a la realidad, reaccionan a lo que perciben. Y cuando aprendes a influir en esa percepción, cambias el juego. Ya no necesitas perseguir, ya no necesitas impresionar, ya no necesitas forzar nada, porque la atracción empieza a ocurrir de forma natural. Pero aquí está la diferencia. La mayoría verá esto y no hará nada con ello. Seguirán actuando igual,
Pero unos pocos van a aplicar esto, van a observar más, hablar menos, controlar mejor su presencia, y esos son los que destacan. Así que ahora la pregunta es simple: ¿vas a seguir siendo uno más o vas a jugar el juego de forma diferente? Si quieres entender más sobre poder, psicología y estrategias que realmente funcionan, suscríbete al canal y dale like al video.